Muy buenas tardes, casi noche ya, de este día viernes 21 de mayo. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ya casi estamos a la mitad del año. Y me alegra mucho poder estar con usted a través de este medio. Me alegra mucho que nos podamos encontrar, que nos podamos conectar a través de este medio para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor y lo que Dios dice a través de la Biblia. En esta oportunidad, como lo mencioné eh, anteriormente, vamos a hablar de un tema que es un tanto eh, discutido. Y discutido precisamente porque viene siendo un tema que es base en la fe católica apostólica romana, pero que para nosotros los cristianos evangélicos está muy claro. A veces ha sido un punto de discusión, punto incluso hasta llegar a tener enemistad entre unos y otros. Mas, sin embargo, esto no debería ser así. Esto no es relevante para nuestra salvación y esto no es relevante para alcanzar la vida eterna. Eh, pero por razones religiosas se ha convertido en un tema que trae mucha discordia y mucha controversia entre los cristianos, si lo podemos decir así, reconociendo a los católicos también como profesantes cristianos. Más sin embargo, esta noche yo quiero aclararle a usted este punto, no con suposiciones, no con argumentos de lógica, sino más bien con lo que la Biblia dice. Y usted puede comprobarlo allí en su Biblia, la Biblia que tenga en su casa. Espero que esto sea de edificación y que pueda servir para traer luz, para aclarar un poco este tema y que no desviemos nuestra mirada de quien es verdaderamente importante para nuestra salvación y alcanzar la vida eterna, que es Jesucristo, como dice el autor de Hebreos, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero darle las gracias por estar en sintonía nuestra, por estar conectado con nosotros. Quiero pedirle que comparte esta transmisión también. Y por supuesto, vamos a orar al Señor para que Él sea, a través del Espíritu Santo, trayendo la gracia y trayendo la iluminación que necesitamos en nuestra mente para entender este tema. ¿Le parece? Incline su rostro ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que esta tarde, esta noche, estemos conectados, estemos en este lugar a través de, esta, de estas redes sociales, trayendo también, Señor, un poco de entendimiento a nuestra mente y convicción a nuestro corazón. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos captar y para que podamos recibir tu palabra, Señor, con claridad y con mucha fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, efectivamente, María fue virgen hasta que dio a luz a su primogénito Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. Efectivamente, ella era una virgen, fue escogida por Dios, porque así lo profetizaron, así se profetizó en la antigüedad, que Jesús, el Salvador, el Mesías, nacería de una virgen. No por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que María halló gracia delante de los ojos de Dios. En Israel en aquel momento existían muchas vírgenes, muchas mujeres que eran vírgenes, pero María fue seleccionada entre todas ellas y qué bendición más grande, ¿no? Qué bendición más grande de haber sido seleccionada entre todas ellas para que fuese la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso le da un realce a María, eso le da una exaltación a María, pero no al grado de convertirla en una divinidad. María fue como cualquier otra mujer que nació, creció, llegó al punto de ser ese recipiente para
traer a este mundo a nuestro Señor Jesucristo, pero después de haber dado a luz a Jesús, María tuvo más hijos con José, su esposo. Esto se desprende de lo que enseña la Biblia en varios pasajes bíblicos, no solo en uno, sino en varios pasajes bíblicos, entre los cuales me gustaría mencionar los siguientes. Primero, hablando de José, con quien había sido desposada María, la Virgen, Mateo dice lo siguiente, Mateo 1, 24 al 25, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto dice Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25. Usted puede corroborarlo ahí en la Biblia. Esto es interesante porque José había sido desposado con María, es decir, estaba comprometido con ella, había aceptado ese compromiso de que María fuese su esposa, fuese su mujer, pero hasta ese momento José no había tenido relaciones sexuales con María. Él la recibió una vez que supo que lo que se había concebido en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Él la recibió porque José en un momento creyó que María le había sido infiel o que lo había engañado y que quizá había estado con otro hombre y por eso estaba embarazada, pero Dios mismo le reveló a José que lo que había en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Por eso José entonces recibió a su mujer, recibió a María, recibió a su esposa una vez que supo que lo que estaba en su vientre era obra del Espíritu Santo, pero dice, no la conoció hasta que la Virgen María dio a luz a Jesús. Esta frase no la conoció, significa que no tuvo relaciones sexuales con ella. Obviamente José ya conocía a María. José ya había visto a María, ya sabía quién era, cómo era, ya había visto a la muchacha, pero no la había conocido de la manera íntima, como se conocen los esposos una vez que se casan, que unen sus vidas en matrimonio. Esta expresión de no la conoció significa que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que nació Jesús. Note que el énfasis está hasta que nació Jesús. Una vez que nació Jesús, José conoció a María. Hay una teoría entre los profesantes de la fe católica que dice que el nacimiento de Jesús fue virginal. Bueno, médicamente o biológicamente esto no podría ser así. Y yo no puedo asegurarlo porque la Biblia no lo menciona. La concepción de María fue una concepción virginal, porque la Biblia lo relata y lo dice. Pero el nacimiento de Jesús, la Biblia lo relata como el nacimiento de cualquier otro niño. De hecho, usa la frase dio a luz. Y dar a luz significa romper, significa apertura, significa traer al mundo. Y la única manera conocida en que los niños nacen es a través del alumbramiento del parto normal, ya que en ese momento pues no existía la cesárea. Esto implica que una vez que Jesús nace, María pierde esa condición de virginidad, porque la Biblia no menciona lo contrario. Pero digamos que Dios es todopoderoso y como Él lo es, ¿verdad? Él pudo haber hecho esta operación sin necesidad de que María diera a luz de la manera natural. Imaginémonos por un momento que esto fuese así. Pero una vez que Jesús nace, José toma como mujer a María, es decir, la conoce, tiene relaciones sexuales con ella. Mateo dice que
José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esto indica también que María tuvo otros hijos, porque está usando la expresión primogénito. José y María estaban legítimamente casados y ellos podían perfectamente, y no era pecado que tuviesen relaciones sexuales. José, al nacer Jesús, que era lo santo que había en María, era lo que era concebido a través de la obra del Espíritu Santo, José entonces se siente ahora con la libertad de poder tomar a María, y María también se siente con la libertad de poder allegarse a José como su esposo o como su marido. Podemos creer entonces que María sí concibió y dio a luz otros hijos, pero eso sería una conjetura, o eso sería un argumento nada más si la Biblia no lo dijese. En primer lugar, la base para decir que María tuvo otros hijos la encontramos en esta expresión de Mateo cuando dice que hasta que José conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Primogénito significa el primero, o podría significar el más importante de dos o más hijos. El decir Tito es el primogénito de Pastor y Salvita puede significar que soy el primero de ellos, el primer hijo de ellos, o el más importante de los tres hijos de ellos. En el caso de Jesús aplican las dos cosas, porque era el primer hijo de María y fue el más importante de los hijos de María. Ambos significados aplican para Jesús y comprueban, obviamente, o nos dan una luz de que María tuvo más hijos. Jesús fue el primero de varios hijos de María, y Jesús obviamente fue el más importante de los varios hijos que tuvo María. De hecho, podríamos decir que tuvo hijos y tuvo hijas, según lo que dice la palabra del Señor. Existe otro pasaje bíblico que se encuentra en todos los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, en el cual se hace muy evidente que María tuvo más hijos. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Obviamente Jesús no estaba negando a su mamá, ni estaba negando a sus hermanos, simplemente le estaba estableciendo una prioridad entre el propósito que él tenía de cumplir la voluntad de Dios sobre sus relaciones personales y familiares. Para Jesús era más importante hacer lo que Dios le mandó a hacer que atender a su propia familia. Eso fue lo que pasó cuando se quedó en el templo, ¿verdad? Cuando aún era un niño. Se quedó en el templo y su mamá y su papá preocupados y se regresaron a buscarle, y cuando lo encuentran le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y bueno, el Señor le dice, realmente a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. Ahora, volviendo al tema. Lucas, siendo médico y siendo historiador, indica claramente que Jesús tenía madre y tenía hermanos. Es interesante que no estaba con ellos José, el esposo de María. Y muchos piensan que quizás para entonces José ya había fallecido. La Biblia tampoco relata nada acerca de la muerte de José, así como no relata nada acerca de la muerte de otras personas en la existencia de la vida de Jesús, ¿verdad? Más sin embargo, la Biblia sí relata y especifica los hechos como sucedieron con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque como dije antes, eso es lo que a nosotros nos sirve, eso es lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que a nosotros nos conviene saber para ser salvos y para tener la vida eterna.
Otro pasaje bíblico que nos habla de que María tuvo más hijos e hijas es el que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 6. Durante su ministerio público, Jesús llegó a su tierra y comenzó a enseñar en la sinagoga de ellos. La enseñanza de Jesús fue tan sabia y profunda que los que lo oían estaban admirados. Pero entonces, qué es lo que pasó y qué es lo que Marcos nos relata? Mire lo que dice Marcos. Él nos cuenta la reacción de los paisanos de Jesús, de los contemporáneos de Jesús. Y en Marcos capítulo 6, versículo 2 y 3 dice, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La admiración que provocaban las enseñanzas, la sabiduría, los prodigios y los milagros que Jesús hacía en sus paisanos, en sus contemporáneos, era mayor porque ellos le conocían y ellos conocían a su familia. ¿No es este el carpintero? Durante más de 30 años, Jesús aprendió el oficio de la carpintería. Jesús le ayudó a José en su negocio de carpintería. A lo mejor cuando José murió, Jesús continuó el oficio de carpintero para seguir ayudando a su familia con el sustento de la casa. Eso no lo relata la Biblia tampoco, no lo dice claramente, pero por lo que expresan estas personas, podemos comprender que Jesús, pues, aprendió el oficio y hasta cierta edad, pues él todavía se dedicó a eso. Hijo de María, sabían quién era su madre, sabían quién era su mamá, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y si María era su madre, y si estos cuatro personajes eran sus hermanos, ¿de quién eran hijos estos otros cuatro? La respuesta es sencilla. No necesitamos darle mucha vuelta. Eran hijos de José y María. Y luego dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Asumamos que cuando se usa un término plural se refiere como mínimo a dos personas o a dos o más personas, pero como mínimo a dos personas. Entonces asumamos, y esto sí sería una suposición, un argumento, que además de sus cuatro hermanos varones que menciona esta escritura, también Jesús tenía por lo menos dos hermanas hembras más. En total serían 6 hermanos más y Jesús sería el primero de 7 hijos que tuvo María. Pero eso es una suposición, tomando en cuenta estos argumentos. Así que usted lo tiene ahí. Con estos versos podríamos decir que María tuvo como hijos, además de Jesús, a Jacobo, a José, a Judas y Simón. Además, tuvo hijas cuyos nombres no aparecen en el Nuevo Testamento ni son registrados por la Escritura. Un texto más que habla acerca de que María tuvo más hijos, además de Jesús, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 2 y 5, donde dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos, los hermanitos, así como que Dani y Salomón me dijeran a mí, ¿verdad? Son mis hermanos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y efectivamente sus hermanos eran incrédulos. A lo mejor los celos, a lo mejor la misma impotencia de ser como Jesús,
Jesús a lo mejor era más inteligente, ¿verdad? Bueno, no a lo mejor, claro que lo era más inteligente, era más sabio, era más prudente y además tenía ese poder que ellos percibían que tenía, pero que todavía él no había dado a conocer y no había mostrado al mundo porque su tiempo no había llegado. Quienes hablaron así de Jesús fueron sus hermanos, es decir, Jacobo, José, Judas y Simón. Todos ellos no creían en Jesús y no es que no creían en lo que él pudiese hacer, porque ellos habían visto lo que Jesús podía hacer, pero no creían que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. Había incredulidad aún en ellos. Me imagino que estaban cegados, como dije antes, por los celos o por algún tipo de trato especial que quizás incluso María le daba a Jesús. El Mesías significaba el Salvador, significaba el Hijo de Dios, significaba ser alguien especial. Y por eso ellos no podían creer en esto. Pero más tarde, después de que Jesús murió y resucitó, Jacobo y Judas llegaron a ser pilares fundamentales, fieles discípulos de Jesucristo y pilares fundamentales de la iglesia cristiana en Jerusalén. Y precisamente Jacobo, a quien también se conoce como Santiago, llegó a ser un líder importante, un pilar importante en esa iglesia naciente y en la iglesia que quedó, el grupo que quedó en Jerusalén después de que fueron esparcidos. Y de paso, Santiago también hemos estado estudiando la carta del apóstol Santiago. Es precisamente Jacobo, el hermano de Jesús, quien escribió ese libro, esa carta a la iglesia, y de la cual hemos sacado mucha enseñanza y mucha bendición. ¿Cómo sabemos que este Santiago o este Jacobo eran hermanos de Jesús? ¿Qué otra evidencia podríamos tener de que este Santiago era o Jacobo era hermano del Señor Jesús? Porque algunos han dicho, no, es que lo que pasa es que cuando dice que eran los hermanos de Jesús se refiere a que eran los primos de Jesús, porque eran parientes de Jesús. Algunos han llegado a decir que es que como también creían en él y como también tenían la fe en que era el Mesías, entonces ya se consideraban como hermanos, como parte de esa comunidad, pero realmente el término de hermanos no se usó sino hasta más tarde para referirnos a nosotros como hermanos en la fe en Jesús. Y, y el apóstol Pablo, siendo un hombre inteligente, siendo un hombre estudiado, siendo un hombre conocedor de toda la ley, de todas las costumbres sociales de su época, él escribe a los Gálatas dando su testimonio y dice que él fue a Jerusalén. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo no hubiese hecho esta distinción acerca de Jacobo si no hubiese tenido certeza de que Jacobo era hermano del Señor Jesucristo, porque entonces hubiese llamado a Pedro también hermano del Señor. Hubiese usado la palabra que se refería a primos hermanos. Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago no se identifica como hermano de Jesús, pero se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ya que antes él no le sirvió, él no fue un servidor de Jesús, sino que hasta después, y él reconoce esa posición. Pero ya Pablo vimos que lo describió como hermano de nuestro Señor. Judas también llegó a ser uno de los apóstoles, llegó a ser uno de los fieles discípulos de Cristo y escribió la carta de Judas también, que ya estudiamos también en este espacio de estudio bíblico. Y Judas dice o se identifica en el capítulo 1, versículo 1, como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Por relación simple, si Santiago o Jacobo es hermano de Jesús, es hermano del Señor Jesucristo, según lo que expresa la palabra, pues también Judas, siendo hermano de Jacobo, viene a ser hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por todo lo dicho
anteriormente, podemos afirmar con certeza entonces que María tuvo más hijos. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue concebido por una virgen en un milagroso hecho de concepción sin precedentes y, y que nunca más tampoco ha vuelto a suceder. Dios encontró en María la fuente, o Dios encontró en María el recipiente necesario, suficiente, más puro, más limpio. Qué bendición más grande para María. Y qué bendición más grande para aquellos que vivieron también en el tiempo de María, de poder conocer y ver cara a cara a su Salvador. Después de eso, entonces, a través de las diferentes distorsiones que ha provocado la religión en algunas interpretaciones bíblicas y en algunos razonamientos conciliares, pues llegaron a la conclusión de que María permaneció virgen siempre, aún después del nacimiento de Jesús. Pero, mi estimado hermano, mi estimado amigo que usted me ve acá, no partamos de las suposiciones, no partamos de lo que nos imaginamos, no partamos tampoco del emocionalismo que nos envuelve cuando a veces tratamos estos temas. No dejemos que la verdad sea nublada por la mentira y no permitamos que un engaño pues siga bloqueando nuestra mente. Peor aún, no permitamos que nuestros ojos espirituales sean desviados en su mirar a nuestro Salvador para ponerlos o para fijarlos en otra persona que, igual que usted y que igual que mi persona, necesitó de Jesucristo para ser salvo. María, igual que todos los demás, María, igual que los apóstoles, María, igual que todas las personas, necesitamos de Jesús para ser salvos. De hecho, valga la redundancia, en el libro de los Hechos, se menciona cómo estas personas perseveraban en adoración y perseveraban en la búsqueda de la presencia de Dios juntos, incluyendo a María. Y la Biblia menciona a María como una virgen hasta que concibió a Jesús y hasta que dio a luz a Jesús. Una virgen concibió al Salvador, a El Salvador. Pero después de eso, todas las menciones que se hacen de María se hacen tal cual, María. Algunas personas se ofenden porque nosotros no decimos la Virgen María. Bueno, oféndase con la Biblia, oféndase con los escritores de la Biblia, oféndase con el Espíritu Santo, quien inspiró a estas personas, a estos hombres, a escribir la palabra de Dios. Pero ellos no le llamaron la Virgen María. Yo creo que si el propósito de Dios hubiese sido ese, lo hubiese dejado claro en la palabra de Dios, lo hubiese dejado como ejemplo a través de la vida de los apóstoles, y ellos se hubiesen referido siempre a María, la madre de Jesús, como la Virgen María, y con eso hubiese quedado identificada para siempre. Mas, sin embargo, no fue así. Al contrario, cuando necesitaron identificarla, ellos decían María Magdalena, que era de Magdala, ¿verdad? María tal y cual, y María, la madre del Señor Jesucristo. Para identificarla, nunca utilizaron el calificativo de virgen, ¿verdad? No fue así, y hubiese sido suficiente como para que nosotros hoy continuásemos llamándole la Virgen María. Pero como no es así, entonces nosotros nos referimos a ella también como María, la madre de nuestro Señor Jesús. Tampoco es la madre de Dios. Aunque Jesús es Dios, tampoco María es la madre de Dios, porque ella fue la madre de Jesús, el hombre. La diferencia radica en que Jesús fue el primogénito de los hijos de María, pero es el unigénito Hijo de Dios.
Y vea qué cosa más importante esta, porque Dios dice es el unigénito, hijo mío, y todos los demás que hemos recibido a Cristo somos hijos de Dios. Pero Jesús es el único hijo de Dios que tiene la esencia de Dios, que es Dios mismo. Hay que hacer esa separación cuando hablamos de esto también, porque no podemos pensar que la creación está sobre el creador. Por lo tanto, nosotros tampoco aceptamos que María sea la madre de Dios, es la madre de Jesús, Jesucristo hombre. La parte divina, esa es otra cosa. María también vivió y María también murió, como todos los hombres y las mujeres que somos mortales, y está aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo para el día glorioso de la resurrección. Pero eso es otro tema que trataremos en otra ocasión. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor llene sus vidas de mucha fe y de mucha sabiduría al momento en que tienen que tocar estos temas con algunas personas que profesan otra religión, en la que creen lo contrario de lo que hemos hablado hoy. Pero que estos no sean temas de discusión, que estos no sean temas de enemistad. Crea usted esto, convénzase usted esto por lo que la Biblia dice y órele al Señor para que el Señor quite la venda y quite las escamas que hay en los ojos de estas personas que se han dejado engañar y manipular sus mentes a través de las enseñanzas falsas y erróneas de la iglesia tradicional. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, esa es mi oración. Oramos y damos gracias al Señor esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y sabemos, Señor, que tú estás ahí y que podemos acudir a ti, Señor, para pedir sabiduría, para pedir entendimiento y para pedir misericordia. Te pedimos, Señor, que los ojos del entendimiento, los ojos espirituales de cada uno de los oyentes sean abiertos y los oídos espirituales sean abiertos para poder escuchar tu voz y para poder ver con claridad lo que tu palabra dice acerca de este tema. No queremos, Señor o Dios, generar enemistad, no queremos generar controversia, simplemente hablamos la verdad y tú lo sabes. Por eso te pedimos que pongas gracia en las palabras que hemos dicho para que los oyentes puedan ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, aumentanos la fe, escóndenos en el hueco de tu mano, guárdanos, guárdanos, Señor, oh Dios, en tus moradas. Oramos por la paz en Jerusalén, para que tú, Señor, oh Dios, traigas paz en medio de ese conflicto y bendigas a tu pueblo Israel. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mis estimados hermanos, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos subiendo contenido ahí a Instagram. Puede buscarnos como @INT El Salvador. En Facebook también, nuestra página de Facebook, @INT El Salvador. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Iglesia NT Espacio Visión, así como lo ve acá. Usted puede buscarnos en estas redes sociales, dele like a los contenidos, déjenos un comentario para saber que usted ha estado ahí y que estamos interactuando de alguna manera. Suscríbase a nuestros canales o a nuestro canal, al canal de la iglesia, compártalo, dele like, active la campanita para que reciba los comentarios, las notificaciones de que estamos transmitiendo en vivo y sea edificado juntamente con nosotros, porque cuando participamos de esto, participamos de la comisión, la gran comisión que el Señor nos dio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando compartimos esas transmisiones, también estamos contribuyendo a la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio antes de ascender al cielo. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Recuerde nuestras transmisiones el día miércoles, jueves y viernes a las 6:30 de la tarde y el día domingo a las 9
de la mañana. Le esperamos este domingo a las 9 de la mañana para que venga y se goce con nosotros y tengamos un tiempo de regocijo en la presencia del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Pase una feliz noche.